Y a esta hora, Raúl, vamos a darle la bienvenida a el informativo al doctor Álvaro Gutiérrez Bendezú, abogado especialista en propiedad intelectual y derecho farmacéutico, socio estudio Echecopar. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Raúl. Buenos días, Renzo. Bien, Vladimir Putin ha respaldado a su homólogo Biden en suspender las patentes de las vacunas anti-COVID-19. Esta liberación de las fórmulas, de las recetas de las vacunas, ¿cómo repercutiría en países como el nuestro? A ver, en primer lugar, habría que ver qué implica una liberación de patentes. Esto parece ser un escenario nuevo en el marco multilateral de patentes, porque lo que está previsto hoy es que un país pueda tomar temporalmente las patentes a cambio de un pago para los titulares. ¿Y eso para qué? Para que el país que así lo haga pueda producir estos productos amparados por las patentes, en este caso vacunas, y pueda suministrarlas a su población. En el Perú, ¿qué pasaría? Si en Perú, primero, si hubiesen patentes vigentes en el Perú, porque cada patente se otorga en cada país, si las patentes estuvieran vigentes en Perú, al momento de liberarlas, repito, habría que ver el alcance de ese concepto, lo que tendría que suceder es que haya empresas farmacéuticas en el Perú que puedan producirlas para poder suministrarlas. Anoche escuchaba al ministro de Salud que decía que esto no va a pasar, porque no hay empresas que estén en capacidad de producir en el Perú. Lo que podría suceder es que en otros países, en Argentina, en Brasil, etcétera, sí tengan la capacidad de fabricar, y al tener la capacidad de fabricar, probablemente haya una mayor oferta del producto. El tema es que estas vacunas son productos biológicos, son productos muy sensibles, y para poder ser fabricados a gran escala, una gran infraestructura muy sofisticada. Entonces habría que esperar que los países que van a, de aceptarse esta propuesta a nivel multilateral, tendrían que estos países garantizar que el proceso de fabricación va a ser exactamente igual al que tienen en este momento las empresas dueñas de las patentes. Pero eso es lo que sucedería. Si se liberan las patentes, en los países que puedan producirlas, ahí habrá una mayor producción. ¿Cómo le beneficiaría eso a Perú? Quizás, de ser el caso, adquirirlas a un precio un poco más competitivo, pero ese sería el único efecto, ¿no? Doctor Gutiérrez, ¿hay antecedentes en el mundo de la suspensión de patentes en caso de emergencia sanitaria a nivel global, o es la primera vez que ocurre este tipo de situación? No es la primera vez, pero tampoco es que sea un caso muy recurrente. Yo creo que en toda la historia de la Organización Mundial del Comercio, de la OMC, deben haber menos de 20 casos a nivel mundial en los cuales se haya aplicado esta figura. Y a veces ni siquiera se ha llegado a aplicar. Lo que ha sucedido es que los países han negociado con las empresas farmacéuticas para adquirir estos productos en otras condiciones. Repito, este concepto se llama licencia obligatoria, que es una especie de expropiación que cada país tendría que realizar las patentes que estuvieran vigentes en su país a cambio de un pago a los titulares de la patente por un tiempo limitado, y en caso, repito, de que en caso de una situación de necesidad o de una finalidad pública, como acaba hace poco dictaminar el Tribunal de Justicia de la Comunidad para el caso de los países andinos. Pese a estos gestos o intenciones que escuchamos a nivel internacional, en Alemania están rechazando esta postura, aduciendo que los factores limitantes en la producción de vacunas son la capacidad de producción, uno, y los altos estándares de calidad, y que no son las patentes. ¿Esto podría ser suficiente para impedir esta liberación? Es lo que le comentaba al inicio, ¿no? Producir vacunas no es cualquier producto. Producir vacunas implica una capacidad tecnológica, una capacidad manufacturera del país de tal magnitud que esos productos cumplan con las condiciones de seguridad, eficacia y calidad, y puedan servir para, digamos, solucionar este problema que tenemos en este momento con la pandemia. Entonces, no porque yo tenga la patente, automáticamente pueda producir ese producto. O sea, no es salvando las distancias, no es una fórmula, no es una receta de cocina. Es un producto muy sensible, es un producto que requiere mucha inversión en tecnología para tener fábricas adecuadas, y no cualquier país en este momento lo puede hacer. Repito, anoche el ministro de Salud ya ha dicho que en el caso peruano
no va a ser posible esto, y otros expertos han dicho que esto sería viable quizás en el mediano a largo plazo. Entonces, tiene cierto sentido lo que dicen en Alemania, que el problema no pasa necesariamente por liberar las patentes, sino asegurar que los países que así lo pueden hacer tengan la capacidad de producir esto con el mismo nivel de calidad, eficacia y seguridad que tienen los titulares de las patentes de estos productos. Doctor Gutiérrez, en la práctica ocurre con los medicamentos que han sido estudiados por un laboratorio y que luego se libera la exclusividad y se pueden fabricar ya a nivel de medicamentos genéricos. ¿Ese sería, haciendo un símil? Lo que usted bien dice es la lógica del sistema de patentes. La lógica del sistema de patentes es que aquella empresa que invierte en investigación, en desarrollo, en personal, en capacidades técnicas, obtiene un producto que es patentado. Luego de un plazo determinado, en caso peruano de 20 años, ese producto queda liberado para que pueda ser reproducido por cualquier empresa, por cualquier compañía. Esa es la lógica del sistema de patentes. Lo que habría que preguntarse es, todas estas vacunas que ya están en el mercado, ¿hubieran llegado a ser producidas y comercializadas sin un sistema de patentes? A mí me parece que no. A mí me parece que precisamente el sistema de patentes es el mecanismo que da los incentivos y la garantía para que las empresas sigan investigando, desarrollando y produciendo este tipo de productos. Doctor Gutiérrez, y a nivel regional, ¿qué países estarían en la capacidad tecnológica de reproducir estas dosis de las vacunas anti-COVID? ¿Y cuánto tiempo tardarían en producir estos lotes? Por lo que he leído en prensa, Argentina ya tiene pactos, me parece, con Rusia para poder producir estas vacunas. Entiendo que Brasil y México, también tienen la capacidad de producir estas vacunas. No conozco otros países, quizás Chile, quizás Colombia tendrían esta capacidad, pero más allá de Brasil, México y Argentina, en Latinoamérica, la verdad no conozco qué otros países podrían estar en capacidad de producir. Y además, si es que tienen en esos países patentes vigentes que serían, entre comillas, liberadas, como ha sido la propuesta de la ministra de Comercio de Estados Unidos. Ahora, al confirmarse la suspensión de las patentes, ¿este hecho podría tener un impacto en las economías de las empresas farmacéuticas? ¿Podrían registrar pérdidas, la caída, por ejemplo, de sus acciones en bolsa? Esa podría ser una consecuencia, ¿no? Pero esa consecuencia no es la que más preocupa. La consecuencia que más preocupa es esas empresas van a seguir investigando, esas empresas en la siguiente pandemia van a tener el mismo incentivo para desarrollar nuevos productos, o se van a dedicar quizás a producir otro tipo de productos. Pues repito, la garantía que existe a nivel multilateral de que haya empresas que investiguen en solucionar este tipo de problemas es un marco de patentes. Y ese sistema de patentes es el que permite recuperar la inversión. O sea, llegar a una vacuna no es fácil, no es simplemente fabricarla y producirla, y comercializarla, perdón. Es hacer investigación en ensayos clínicos, ensayos preclínicos, en mecanismos de seguridad, en garantizar la eficacia, etcétera. Entonces, más allá, repito, de que haya ganancias o pérdidas de una empresa, el principal incentivo es que haya la posibilidad de que estas empresas sigan investigando y recuperen esa inversión. Y la siguiente pandemia no tengamos la vacuna en un año, sino quizás en 6 meses. Ahora, si se confirma esta posibilidad de que se suspendan las patentes de las vacunas, una vez que sale esta fórmula de los laboratorios, ellos ya no se hacen responsables de la forma como lo producen otros laboratorios, de la eficiencia y de la calidad de las vacunas. Esa es una excelente pregunta. El día de hoy en el Perú, si hay una empresa que está suministrando una vacuna de manera privada, que todavía no la hay porque todas las vacunas están siendo suministradas de manera pública y el Estado está asumiendo la responsabilidad, el Estado es el que está asumiendo la responsabilidad en este momento. Pero cualquier producto farmacéutico va a ser responsabilidad
de aquella empresa que lo produzca y lo comercialice en cada país. Ellos son los que van a asumir responsabilidad. O sea, si hay una liberación de vacunas, de patentes, perdón, y la producción pasa a manos de otras empresas, esas empresas son quienes asumirán la responsabilidad por los efectos secundarios de la vacuna. Y eso tendría que estar claramente regulado. Es una muy buena pregunta. Y respecto a un escenario a largo plazo, doctor Gutiérrez, con esta como consecuencia tal vez, ¿los problemas se van a solucionar con esta suspensión de las patentes? Teniendo como ejemplo lo que está sucediendo en la India en este momento. La verdad no lo sé. Lo que sí sé es que el problema se va a solucionar con la mayor cantidad de vacunación. Y el problema se va a solucionar en la medida que haya una mayor producción de vacunas y que puedan llegar rápidamente a todos los países. Hacia eso deberíamos estar apuntando. No digo que no sea válida la discusión que está planteando. Probablemente es válida para Estados Unidos, los países europeos. Para nosotros, repito, más allá de poder quizás obtener a un mejor precio en otros países, en Perú no se va a producir. Acá no tiene ningún sentido, me parece, plantear esa pregunta. La pregunta de fondo es cuántas más vacunas necesitamos y que lleguen rápidamente para poder solucionar el problema. El presidente ya acaba de mencionar que tenemos 60 millones de vacunas garantizadas. Ahora lo ideal es que lleguen esas vacunas más allá de dónde se produzcan, ¿no? Las vacunas tienen que estar ya disponibles para todos los peruanos. Y desde su perspectiva, doctor Gutiérrez, ¿cree usted que ha sido un error no permitir que los privados puedan participar en la compra y la comercialización, o sobre todo, más que comercialización, la distribución de las vacunas como privados para apoyar al Estado? La razón por la cual la ministra de Comercio de Estados Unidos ha planteado esta propuesta de liberar vacunas inicia con esta frase: en circunstancias excepcionales hay que tomar medidas excepcionales. Una de las medidas excepcionales que ha tenido que tomarse hace tiempo es lo que usted menciona, es permitir que todos los involucrados en este país, todos podamos aportar de una u otra manera, sector privado, a través de la importación o adquisición de vacunas para poder suministrarlas, sea a su personal, a sus familiares, etcétera, destinando un porcentaje para el Estado, etcétera. Hay una ley que ya está aprobada, que todavía no ha sido firmada, que podría permitir esta figura, que va a requerir ciertamente una reglamentación, pero como concepto de fondo, sí tendría que participar todos los involucrados en esto, no solamente el Estado. ¿Los privados pueden ayudar? Por supuesto que sí. El primer cargamento de vacunas de Sinopharm llegó con la ayuda del sector privado. Entonces, yo no sé por qué es esta separación entre uno y otro, cuando, repito, ante situaciones excepcionales tenemos que tomar medidas excepcionales, y la medida excepcional es que todos participen en esta posibilidad de adquirir vacunas. Muy bien, muchas gracias por sus impresiones. Esta mañana nos acompañó en el informativo el doctor Álvaro Gutiérrez Bendezú, abogado especialista en propiedad intelectual y derecho farmacéutico. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días.